Era por allá el año 2014, 2015. Éramos unos culicagaditos, pero ya teníamos un smartphone en nuestras manos, que usamos principalmente para llamar a nuestros papás para que nos fueran a recoger a la casa de nuestros amiguitos o jugar a hacer algodón de azúcar, malteadas, tortas, galletas, lo que fuera que nos apareciera en los anuncios de los juegos que ya teníamos descargados. Y entre todos esos anuncios, o en los anuncios de Facebook, si mintieron con su fecha de nacimiento y ya tenían un Facebook. No me intenten mentir que me los conozco, ¿ah? Todos creamos un Facebook como con 10 años y pusimos que teníamos 40. Pero bueno, ahí nos apareció una aplicación bastante interesante, en donde no solamente podías leer historias, sino que también podías participar en ellas y tomar decisiones que nos podrían llevar a un determinado final. Y no estoy hablando de Telltale ni Quantic Dream. Ojalá. Estoy hablando de una aplicación gratis para descargar en tu celular. Episode Choose Your Story. Entonces, cuando llegabas del colegio, en vez de ponerte a hacer tareas como una persona juiciosa, buscabas la forma de procrastinar, claramente, pero esta vez no ibas directamente a YouTube a ver videos de Hola soy Germán o Wherever Tomorrow o el Rubius o Juan Pablo Jaramillo o lo que quiera que vieras, sino que cogías tu celular y abrías la aplicación de Episode, donde encontrabas historias en las que te secuestraba un traqueto y después te enamorabas de él, estabas embarazada y no sabías de quién, eras una chica abusada y la cosa se ponía cada vez más turbia, o te ibas de gira con Demi Lovato. Sí, hagamos un viaje al pasado y recordemos la aplicación de Episode juntos. Episode fue desarrollado por Pocket Gems en San Francisco, lanzando su versión beta en el año 2013 y siendo oficialmente publicada y estrenada el 20 de febrero de 2014, tanto en el App Store como en Google Play Store. Aunque para este momento ya muchas personas habían jugado y leído varias historias de la versión beta. Total es que Episode fue creciendo como la espuma en popularidad, pues hoy en día hay varias historias en la plataforma que han sido leídas hasta por más de 90 millones de personas. Sin embargo, así como fue creciendo en popularidad, también empezaron a surgir las controversias. Pues había historias que trataban temas bastante inapropiados para estar dentro de una aplicación usada mayormente por pubertos y hasta niños. Y aunque este tipo de historias, que son la mayoría, contaban con un trigger warning de contenido inapropiado antes de comenzar, estoy segura de que muy poca gente se veía detenida por eso, la verdad. Además, habían dos categorías de historias en la app: las Community Stories y las Episode Original Stories o Episode Stories, porque no necesariamente eran originales de Episode, a veces podían ser de autores de la comunidad, pero después Episode como que los compraba y se volvían pues una historia de Episode. Las Episode Stories eran la forma más fácil de sacarle dinero a los niños. A mí personalmente me daba pena y se me hacía un poco absurdo pedirle plata a mis papás para eso. Y la verdad tampoco conocí a nadie que lo hiciera. Aunque sí conocí a mucha gente que usaba la aplicación, pero nunca vi a nadie que le metiera plata. Por eso creo que las alternativas a pagar se iban volviendo cada vez más absurdas. En un principio tenías que pagar gemas para desbloquear diálogo extra o algún vestuario exclusivo o escenas exclusivas, ¿saben? Y obviamente estas gemas se traducían en dinero real, pues porque las gemas eran bastante escasas, no era como que te las dieran todo el tiempo. Así que si querías escoger alguna de estas maravillosas opciones, pues sí tenías que pagar. Pero después fue que cada vez se iban poniendo más descarados, llegando hasta el punto en que las opciones eran como pagar o irte al colegio en pijama, pagar o dejarte tratar mal de unas viejas X, pagar o dormir en un ático tenebroso cuando hay un cuarto en perfecto estado y vacío en la misma casa, pagar o insultar al man que te gusta y que te quieres levantar, pagar o irte con jeans y camiseta a tu boda. Y es por esta razón que muchos terminábamos optando por las Community Stories, porque además de que aquí las elecciones no pedían gemas, muchas Community Stories eran mucho más interesantes y hasta estaban mejor escritas. Si descargaron esta curiosa aplicación desde su lanzamiento, se acordarán también de sus diferentes etapas, las cuales fueron definidas principalmente por el estilo de animación. Las primeras animaciones eran una cosa
muy extraña. En la primera versión, la clásica, los personajes se veían súper rígidos y acartonados. Los movimientos también eran súper limitados. Como que tenían una animación así súper exagerada en cada diálogo y después se quedaban quietos. Las expresiones faciales también eran rarísimas. Hasta daban un poco de miedo, la verdad. El diseño en general era un poco bastante terrible. Casi que la definición de Uncanny Valley, en especial los hombres. Me acuerdo que tenían como 2 modelos faciales en específico y no sé cuál de los 2 era peor. Pero bueno, estaban experimentando y menos mal lo cambiaron. Y luego dieron un gran salto al estilo Ink. Este era un estilo como más de dibujo 2D, tipo cómic. Y la verdad es que aquí las animaciones sí mejoraron un montón. También había mucha más variedad en el diseño y estilo de los personajes. Podías hasta personalizar a la protagonista, porque la protagonista en la mayoría de los casos era mujer. Y en general todo se veía más fluido. Las expresiones faciales eran más variadas y mejores, mucho mejores. Ya se podía hasta hacer una diferenciación para uno poder distinguir hasta las edades de los personajes. Y la verdad, debo admitir que en Ink hay varias joyitas. Creo que todos los que jugábamos Episode quedamos gratamente sorprendidos y satisfechos con este cambio. Y más adelante existió un intermedio raro entre Ink y Limelight, que la verdad sí estaba medio extraño. Me acuerdo de los personajes todos cabezones y así. Y la colaboración de Mean Girls y una de los Dolan Twins, que creo que ya la quitaron, estaba hecha precisamente en este estilo y oigan, se veía terrible. Las proporciones rarísimas, las animaciones también. Y me acuerdo que se notaba un huevo la diferencia entre el main cast y los NPCs y tu personaje. Entonces estaban como los personajes importantes de la historia que ya habían sido pensados desde antes, que tenían un diseño en específico. Y después estaban los NPCs y los personajes que tú podías personalizar, que tenían otro diseño totalmente distinto. Y se notaba mucho la diferencia entre esos dos. Y finalmente llegamos a Limelight, que es el actual. Este es más realista, de alguna forma. Es igual a mi vida. De algún modo. La variedad en personalización es gigante. También hay una mejora y mayor variedad en las animaciones. En general todo se ve más fluido, más natural. Pero miren que en Limelight podemos también ver muchas cosas tomadas de la primera etapa, de la clásica, como algunos gestos o loops que se ven mucho mejor a cuando esa vaina estaba ahí toda rígida. Ahora vamos a darle un pequeño vistazo a las historias más icónicas y turbias de Episode. Si jugaste Episode, tuviste que haber leído Chain Reaction, en donde empiezas como una chica joven, normal, pero con un exnovio violento, sin una red de apoyo o personas a quienes acudir fuera del exnovio violento. Y además al inicio estás homeless, no tienes ni dónde dormir. Así que mientras estás buscando un lugar para pasar la noche que sea más o menos seguro, llegas a un parque y ahí presencias un asesinato. Ahí los matones te ven que eres testigo de todo, tú te intentas escapar, pero claramente ellos te persiguen y te atrapan y literalmente te secuestran. Pero aún así, la protagonista se enamora del líder de la banda de mafiosos, porque sí, ese es tu secuestrador. Bueno, esta vaina es súper grave porque claramente es una chica en una posición vulnerable que en principio se ve en grave peligro y termina enamorándose de su secuestrador. Es además un asesino, pero lo más grave del asunto es que esta historia tiene más de 90 millones de personas que la han leído y está súper romantizada, o sea, no crean que lo muestran como una situación terrible. Y además tiene una secuela que ya es una episode story, o sea que tienes que gastar gemas. Y también la volvieron a sacar en Limelight porque el original era en Ink. Oigan, esa vaina fue un hit. Y la verdad es que intenté volver a leerla completa para venir a contarles, pero oigan, no pude. Está terrible realmente, o sea, no sé cómo fue que gustó tanto. Pero yo creo que esta vaina caminó para que las historias de mafiosos y en donde te enamoras de mafiosos pudieran correr. Y pues sí, que les digo, la verdad en su momento sí me la leí completa, para que les digo mentiras. Por otro lado también estaba Blake, que cuando la fui a buscar vi que también la subieron a Wattpad. No me extraña, la verdad. Y aquí la protagonista es una adolescente a la que su madre la odia, hasta le pega, y no contentos con eso, su padre, bueno, su padrastro,
la abusa sexualmente. El padrastro es millonario y esa es la razón por la que la mamá se casa con él. Además de que claramente no quiere a la hija ni le importa lo que ella tenga que decir ni lo que le pase. Pero a pesar de su terrible vida en casa, Blake es muy buena estudiante y la ponen de tutora del peor estudiante de la clase. Porque también se me había olvidado contarles que Blake era súper popular y cuando el padrastro abusó por primera vez de ella, no quiso tener relaciones con el novio. Después de eso, no solo le dejó de hablar el novio, sino que le dejaron de hablar todas las amigas y ya no tenía amigos en el colegio. Entonces estaba completamente sola y después la ponen de tutora del peor alumno de la clase. Continuamos. Y me acuerdo que el man parecía como de 40 años, pero la autora explicaba que se veía así para que entendiéramos que había tenido una muy mala vida, pues a través de su apariencia, ¿no? Entonces el man tenía como 17, pero yo estaba súper arrugado, o sea, parecía un señor de 50 años. Y eso porque tenía el pelo negro que lo hacía ver más joven, pero no se veía reacabado. Pues ahí está la imagen. Total es que se terminan enamorando y el man la ayuda a salir del infierno en el que vive y pues en el proceso se conocen, se entienden y se acompañan. Creo que esta es una de las historias más oscuras y famosas de Episode. Pues más de 17 millones de personas la han leído. Seguramente había más oscuras, pero pues me he dado con ellas. Menos mal. Oigan, y luego está esta historia que nunca jugué. Menos mal también. Pero la fui a ver y más de 19 millones de personas sí la han leído. Así que la tuve que revisar para traerles este video, ¿no? Para hablar con algo de propiedad. La historia se llama Pregnant by Her Boyfriend. Oigan, y me dio mucha risa que esta historia va real grano. Como que a la protagonista le gusta el novio de la amiga y ya. Eso es todo lo que vemos. No hay mayor contexto. Y ya pues en menos de nada se lo levanta. Cosas pasan. Y ya se acaba el primer capítulo. O sea, no les estoy mintiendo que eso duró como 10 minutos. Y fue a lo que vinimos, vamos. O sea, eso no tuvo nada más. Nulo contexto de nuestros protagonistas tampoco. O sea, como que solo existen para esa historia, literalmente. Y me da risa que ni siquiera hay ningún intento tampoco por escribir una conversación realista. O sea, las cosas solo suceden. Eso me recordó que hace poco fui a ver Crepúsculo al cine y tampoco la recordaba así, como tan... que las cosas solo pasan, ¿saben? Como que ni siquiera había conversaciones muy profundas entre Eduardo y Bella. Sé que no tiene nada que ver, pero me hizo recordar a eso. Y se los quería decir. Bueno, tú sabes que pasamos al segundo capítulo y la vieja se enamora aún más cuando el man le agarra la cola. Y después un man que también es interés romántico los ve. Y ahí es que empieza a chantajear a la protagonista. La historia literal te obliga a tomar ciertas decisiones para poder avanzar. Me acuerdo que había una parte en que podías decirle al man que no, que fuera y que le dijera a tu amiga que no te importaba, o que si aceptabas hacerle las tareas. Pero si escogías la primera opción, la de que no te importaba y que le dijera a la amiga, pues ahí se acababa la historia, ¿no? Entonces tocaba tomar la otra decisión. Y bueno, me imagino que en los próximos capítulos se enterará de su embarazo, se enamorará del otro man y me imagino que después tendrá que decidir con quién cría el bebé. Miren, no sé, no la puedo seguir leyendo, pero supongo que eso es lo que pasa. Si ustedes sí la leyeron, por favor, cuéntenme. Oigan, ¿qué es esto, ah? ¿Quién escribió esto? Por favor, necesito saber cómo esa historia terminó en esa aplicación y quién la escribió, porque ¿qué es esto? Oigan, y también encontré otras historias que tenían los títulos de Pregnant by My Sister's Ex y Pregnant by My Student. Pero miren, ya tuve demasiado, ni siquiera me molesté en abrirlas, perdón. También vi que hace poco salió una app que se llama Episode Reality Stars. No sé qué tal esté, dudo que mucho mejor, pero cuéntenme si ustedes ya la probaron. Me gustaría saber. Porque debo admitir que a pesar de todo, en Episode sí había una que otra buena historia. Y sobre todo eran las community stories. Pero bueno, increíble que una app dirigida a pubertos tuviera tanto contenido inapropiado y sexual. No sé a qué estén jugando los preadolescentes hoy en día, pero pues espero que no a esto. Oigan, y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si les gustó le pueden dar like y suscribirse en la parte de allá abajo que dice suscribirse. Por allá abajo les dejo mi Instagram para que vayan y me sigan. Y por acá también les dejo mis otros videos para que vayan y los vean. Y nos vemos muy pronto en un próximo video.